Hola Facundo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Bien, un placer tenerte, Facundo. Bueno, se iniciaron las clases. ¿Cómo viste esta apertura y este inicio lectivo como para arrancar, Facundo? Sí, bueno, se iniciaron las clases en todo el país. Para nosotros es una costumbre comenzar las clases. Nosotros desde Seduca siempre comenzamos las clases porque creemos que no podemos poner nunca a los chicos de rehenes. Ante esta situación, el comienzo de clases, el análisis es el siguiente. A nivel salarial, comenzamos las clases con un salario, una cuota salarial bajo a nivel nacional, que fue de un 30%, y en la ciudad de Buenos Aires también fue de un 30% hasta julio. Ante esta situación, vemos con preocupación el acuerdo no, porque no hubo acuerdo en realidad, sino lo que nos ofreció la ciudad, en este sentido, que fue un 30%, porque bueno, ya estamos en marzo y tenemos un 12% de inflación hasta la altura del año, lo cual esto sigue reflejando que la catástrofe educativa no es culpa de los sindicatos, sino responsabilidad de la clase política. Ahora bien, también tenemos otro panorama, como la provincia de Buenos Aires, que cerró una paritaria mejor que la ciudad. Sí. Irónicamente, la provincia de Buenos Aires por primera vez en un año electoral cierra una paritaria 10 puntos más arriba que la ciudad. Entonces, en ese sentido, vemos con mucha preocupación el salario docente. Nosotros desde Seduca vamos a seguir insistiendo y a seguir trabajando en las aulas y con los chicos en las escuelas para garantizar los 190 días de clases. Bien. Vamos a decir algo, Facundo. Por un lado me hablaste de ciudad, por el otro lado me hablaste de provincia. También, si no me equivoco, el 17 de febrero se habló de una paritaria a nivel nacional. ¿Cuál fue tu punto de vista con respecto a esa paritaria? Bueno, la paritaria nacional fue un 30%, fue una paritaria muy pobre, cerró muy baja, fue una paritaria nacional de un 30% con el sello de Massa había dicho que lo máximo es el 30%, así que cumplieron sus ministros. En San Martín es muy bajo, no hay un 30% de inflación anual, no existe, pero bueno, queda en evidencia que el recorte educativo del superministro Massa de 70.000 millones de pesos en educación es consecuencia de una política pública en empobrecer a los docentes, ¿no? Entonces, es coherente que el gobierno nacional cierre una paritaria nacional muy baja, ¿no? Bien. Y cuando el presidente de la Nación, Facundo, dijo, hoy la preocupación de los docentes es no tener que pagar ganancias, ¿qué sentiste? Mira, primero que sentí vergüenza. La verdad que el presidente al decir eso es un taladura. El señor presidente fue el que cerró las escuelas durante 2 años. Este señor presidente fue lo que sigue empobreciendo a los docentes. Este señor presidente nunca habló de educación, nunca habló de calidad educativa, y ahora resulta que le tenemos que agradecer porque no tenemos que pagar ganancias. Yo lo veo a este señor presidente en un estado que no tiene credibilidad ante los docentes. La verdad que lo que sentí fue vergüenza. Nosotros los docentes no tenemos que pagar ganancias. Con este aumento salarial estamos rozando, ¿no?, los índices de ganancia, pero el señor presidente lo anuncia como un logro y le debe dar vergüenza en decir que aclarar que los docentes no tenemos que pagar ganancias. En ese sentido, la verdad, vergonzoso. ¿Cómo está la situación hoy que a vos te llega tanto desde el Sindicato de Educadores Argentinos, la situación docente específicamente? La situación docente la podemos analizar en
de tres maneras. Primero, la salarial, lo que te comentaba recién, que hoy los docentes estamos en una situación de pobreza en todo el país, desde la ciudad hasta en todas las provincias. Esto es una consecuencia de los políticos, no de los sindicatos. Esto por un lado. Después, a nivel condiciones laborales, en la ciudad, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo muy fuerte en el sentido, las escuelas en la ciudad de Buenos Aires están bien, no así en la provincia de Buenos Aires, y hay provincias en el resto del país que tenemos de todo, pero a nivel general no son buenas las condiciones edilicias de las escuelas, no tienen inversión, falta conectividad, la comida es mala, y por otro lado, y para mí algo muy importante es que es la calidad educativa, ¿no? Lo pedagógico. En ese sentido, lo veo que a nivel nacional no se está profundizando la capacitación y la formación docente. Nosotros desde SEDUCA, a través de nuestro Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente, Gradis Vela, trabajamos muchísimo en capacitar y formar docentes, pero no alcanza. Necesitamos también un apoyo muy fuerte del Estado para que los docentes se formen, se capaciten y aprendan a utilizar en las aulas las tecnologías como aliadas, ¿no? Y no como algo alejado para formar, capacitar a nuevos alumnos. Entonces, en ese sentido, en lo pedagógico, veo que hay una política de Estado, y nosotros, desde SEDUCA, siempre insistimos en hablar de estos temas, de educación, Bien, de calidad educativa, que para nosotros es fundamental capacitar y formar y jerarquizar a los docentes, porque impacta positivamente siempre en la educación de los chicos y en el futuro del país. Vos sabés que estaba hablando hace muy poquito con un entrevistado que tiene que ver con educación y decía que el docente había perdido la autoridad y a veces la pierde en torno a él mismo, a la autoestima de él mismo, Sí. en torno al alumno y también en torno a la familia. Ojo, cuando hablamos de autoridad no es autoritarismo, es otra cuestión. Uh-huh. Es cuando con la tiza vos tenés la batuta, en cierto modo, para que después se suene la orquesta que sería todo el alumnado. ¿Vos creés que se ha perdido autoridad? Sí, coincido totalmente. Y esto es consecuencia de una crisis social que estamos atravesando. Nosotros tenemos un 65% de personas desocupadas, un 35% de personas dentro del sistema laboral. ¿Esto qué implica? Que la mayor parte de las familias son desocupados. Entonces, y los hijos de esas familias van a sus hijos a escuelas públicas. Ahora bien, el docente en el aula hoy se está transformando en un agente de contención social. Claro. Entonces no le da prioridad a lo pedagógico como le tenía que dar antes y siempre, que para eso nos formamos, a enseñar. Ahora bien, esta contención social hoy la traen los docentes no solamente a los alumnos, sino también a las familias. Sí. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos nosotros desde el sindicato, y yo siempre la hago, a nosotros los docentes, ¿quiénes la contienen? Hay una ausencia total Sí. del Estado y de los políticos para brindar una contención, aunque sea emocional, pedagógica o legal, Es verdad. hacia los docentes, porque los docentes también somos padres y tenemos nuestro problema. No somos marcianos que vamos a la escuela y después nos vamos otra vez a nuestro planeta. Somos parte de esta sociedad. Y también el docente tiene que buscar a sus hijos a las escuelas. Entonces, es ahí el problema donde falta presencia y decisión política de generar una contención a los docentes en esta crisis que estamos atravesando en un país que lamentablemente, y me cuesta mucho decirlo, pobre, ¿no? Entonces, es acá donde los docentes perdemos autoridad, entre comillas, ¿no? Porque la autoridad del docente, ¿cuál es? La pedagógica, Claro. de estar frente al aula, de estar atento al chico, que no se distraiga. Pero hoy los docentes estamos haciendo un trabajo, otro tipo de trabajo. Estamos Sí. viendo casos de abuso, casos de acoso,
violencia familiar. Sí, sí. Y hoy somos muy importantes en detectar esos casos, en nutrición también, muchísimos casos, y detectar y denunciar. Exacto. Ahora, eso implica tiempo, es otra tarea más, otra función, porque después del aula, después de la escuela, los docentes seguimos en contacto con los padres, porque nos ocupamos y nos preocupamos de la situación familiar. Entonces, es acá donde se rompen las barreras de lo pedagógico, ¿no? Entre la familia, la escuela y el docente. Entonces, está todo mezclado. Ahí Facundo, este docente también que vamos a decir que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el análisis que hizo y corresponde al CENS número 48, si no me equivoco, que es educación para adultos. Con respecto a eso también me decía que lamentablemente estamos ante una educación que no incluye, sino que expulsa. ¿Qué opinás vos? Sí, es cierto. En algún punto, a ver, hoy tenemos en la ciudad en la ciudad, sí, en todo el país, muchas escuelas de adultos, de primer adultos, de CENS. Sí. Y, a ver, nosotros, cuando hablamos de la escuela, incluye o excluye, dentro de la escuela estamos nosotros los docentes. Y para incluir, para hacer un trabajo de inclusión, el docente tiene que estar bien formado, bien capacitado, porque los tiempos van cambiando, las crisis sociales en este país van cambiando año tras año. Entonces, en ese sentido yo creo que el docente es un agente de inclusión, ¿no? Incluye, el docente quiere incluir ahora. Lo que incluye no es la escuela con los docentes. Lo que está incluyendo acá son las diferencias sociales y en el sistema. Ahora, nosotros cuando el niño pasa, o el docente pasa a la puerta de la escuela, nosotros tratamos de incluir. Ahora, también tenemos casos en escuelas, por ejemplo, en escuelas donde se caracteriza que va gente de clase media, clase alta, escuelas privadas, donde los padres no son inclusivos tampoco con los docentes. Sí. Tenemos docentes trans, docentes de otras nacionalidades, y los padres, hay muchos prejuicios, por ejemplo, con maestros jardineros. Ahora bien, pero nosotros los docentes somos inclusivos. Ahora sí, pero vos viste que a lo mejor esos padres y demás utilizan el lenguaje inclusivo y en realidad después cuando se tiene que poner en el lugar de un docente trans o de cualquier tipo de docente en cualquier tipo de situación, compañeros, se le va a cualquier lado. Sí, bueno, el lenguaje inclusivo para mí es un horror. O sea, no estoy de acuerdo con lo inclusivo, eso entre paréntesis, ¿no? Ahora, pero tenés razón lo que decís, Ale, es así, los padres, hay muchos padres que hablan de inclusivo y después que su hijo tiene un maestro jardinero, que cada vez más, por suerte, no quieren, tienen prejuicios, y eso es discriminar. Y nosotros los docentes estamos lejísimos desde eso, nosotros trabajamos muchísimo en incluir. Es más, nosotros también desde SEDUCA tenemos mucha capacitación, inclusión, de diversidad cultural. En ese sentido, también estamos muy en contra de los mensajes xenófobos, porque eso después se transmite en la sociedad, en los estadios de fútbol, entonces sale de la escuela. Y nosotros hoy del sindicato creemos que es muy importante formar y capacitar a los docentes para que los capacite, los formen a los chicos y también a los padres, ¿no? Exacto. En ese sentido. Facundo, hubo una declaración tuya que me pareció muy interesante. Hay que modificar toda la estructura de la educación, empezando por el Ministerio de Educación de la Nación. Sí, bueno, sí. La estructura del Ministerio de Educación de la Nación es un almacenamiento de ñoquis y de empleados de la cámpora. Hoy no hay la mayoría de la gente, del personal del Ministerio de Educación de la Nación no son docentes. En ese sentido, eso por un lado. Después, por otro lado, tenemos hoy la función
del ministro o ministra de Educación de la Nación, ¿cuál es? ¿Negociar paritarias? Ok, pero tenemos docentes cada vez más pobres. Claro. O sea, si una de las funciones, de las pocas funciones que tiene el Ministerio de Educación de la Nación es negociar paritarias, lo están haciendo mal. Porque tenemos, insisto, docentes que año tras año estamos en niveles de pobreza absoluto. Y tampoco trabajan intensamente y no se escucha hablar a ningún ministro de Educación de la Nación en los últimos 20 años de calidad educativa ni de contenidos pedagógicos. Yo siempre a los ministros de Educación de la Nación los escucho critican a los sindicatos docentes. Ahora yo me pregunto, ¿el problema no será de ellos que están haciendo la cosa? Porque ellos como funcionarios públicos y tienen un poder tremendo del Ministerio de Educación de la Nación, tenemos 2 de cada 3 chicos pobres, 8 de cada 10 chicos dejan la escuela, docentes mal formados, docentes mal pagos. Eso no es toda culpa de los sindicatos. Háganse cargo también los políticos. Obviamente. Ahora, ahí donde yo insisto que la estructura del Ministerio de Educación de la Nación hay que modificarla y se tiene que empezar a trabajar. Yo te digo a trabajar en serio, a trabajar, porque tampoco tenemos información de evaluación docente, de distribución de fondos, no hay información de cuántos alumnos comienzan por ciclo lectivo y cuánto terminan, porque ese número, esa diferencia te da la deserción, para saber dónde están e irlos a buscar e ingresarlos otra vez al sistema educativo. Entonces, no es que no hay datos en estos últimos 3 años, hay datos hace 20 años, y hagámonos cargo, y esto incluye a cualquier partido político de cualquier color. A esta situación crítica que la está atravesando la situación, para mí, para Facundo Sanción y CAPRO, es responsabilidad de la clase política. Bien. Yo quiero decirte que hay cantidad de mensajes. Ahora, también dentro de un sindicato, como es en este caso SEDUCA, que tiene que ver con Sindicato de Educadores Argentinos, ¿cómo ves al sindicalismo en educación? Bueno, el sindicalismo de educación lo veo viejo. Hoy veo un sindicalismo de educación del pasado. Hoy te veo un sindicalismo docente que no está viendo la realidad de los docentes en las escuelas, la realidad de los docentes a nivel salarial. La única realidad que ven son sus propios bolsillos. Yo creo que el sindicalismo docente en su gran parte necesita una renovación. Necesitamos sindicatos docentes que estén comprometidos con la educación, que estén comprometidos que se cumplan el calendario académico, que se capaciten los docentes, que estén los docentes bien pagos, que se respeten las condiciones laborales, y empezar a trabajar seriamente en que los chicos y los docentes se tienen que capacitar y formar y están en las escuelas. Yo hoy el sindicalismo docente lo veo, en realidad no es sindicalismo docente, a los sindicalistas. Exacto. A los sindicalistas que representan, que están en mando de los sindicatos docentes, yo veo que no están viendo o no están analizando o no están junto al docente, entonces no ven lo que está pasando y no se ponen en el lugar de ellos. Yo a los sindicalistas docentes, ¿sabés dónde los veo? No los veo en las escuelas, los veo en las marchas partidarias. Bien. Los veo en los actos, y principalmente los veo en los actos kirchneristas. Facundo, para finalizar, porque la verdad que hemos tenido una extraordinaria entrevista, te quiero preguntar, ¿cuál es el propósito para este 2023 de SEDUCA? Bueno, el propósito es, primero, garantizar que las clases siempre. El propósito fuerte es que se respete, que haya un aumento salarial digno, que supere los índices de inflación, y que el gobierno nacional empiece a pagar la canasta básica docente que nosotros lanzamos, sí, que son gastos
que los docentes ponen en su bolsillo para dar clases, que nadie se está haciendo cargo. Hoy el docente está poniendo en su bolsillo 50.000 pesos por mes, sí, y el Ministerio de Educación de la Nación le está dando 20.000 pesos anuales. Entonces, un gran propósito nuestro es que el Ministerio de Educación de la Nación empiece a pagar estos gastos de la canasta básica docente, y bueno, que tengamos nosotros un año en este contexto electoral, sí, lo más tranquilo posible, y donde la educación para los políticos va a ser un eje de campaña. Sí, como siempre. Como siempre, van a usar educación, lo van a llenar de hashtag, pero nosotros los docentes tenemos que seguir con nuestro amor, nuestro compromiso en las escuelas, y que confíen en nosotros, en el sindicato, en SEDUCA, que vamos a pelear, a luchar para que tengan unas condiciones laborales acordes a lo que se merecen, dignas, y una aumento salarial que superen los índices de inflación, cosa que no está pasando ni en la ciudad ni en la provincia de Buenos Aires. Bien. Facundo, vos sabés que hay muchísimos mensajes preguntándonos cómo nos conectamos, así que vamos a decirle a todos los oyentes, para hacerlo genérico, hay muchísimas preguntas, ya vamos a tener la posibilidad de continuar hablando con Facundo, pero aquellos que quieren ingresar a SEDUCA, ¿cómo lo pueden hacer, Facundo? Sí, www.seduca.org.ar y el Instagram seduca.sindicatodocente. Bien, volvémelo a repetir, por favor, Facundo. La página web www.seduca.org.ar y el Instagram seduca.sindicatodocente. Muy bien, gracias Facundo, abrazo inmenso y gracias por todo tu trabajo que haces en relación a los docentes, a los alumnos, a las familias que constituyen el segundo hogar y ahora casi el primer hogar de los argentinos y argentinas. Muchísimas gracias Facundo, gracias. Muchas gracias.